confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, retomando lo de la clase anterior, estábamos viendo en una función cómo determinamos el dominio y el rango, y vimos que el dominio va a depender de qué valores podemos asignar a la variable independiente en la función, ¿no? Que por ejemplo, si tenemos una forma de racional, el denominador no puede ser cero. Entonces, por ejemplo, para este 28, aprovechando acá que hay un espacio, lo podemos dar aquí en esta función en donde nos dice determine el dominio de la función. Y para el dominio de la función acá está dependiendo del denominador. Entonces veíamos que para el dominio de la función el denominador no puede ser cero, ¿no? En este caso mi variable independiente es P, mi variable dependiente la llamaron D, en donde por ser una expresión racional de la teoría de los números reales, observen que sigo yo mencionando teoría de los números reales, pues porque realmente sí hay digamos, elementos de la matemática fundamental en donde, o la matemática elemental, que se deben tener claras para poder resolver algunos problemas. De esta manera es que de la teoría de los números reales sabemos que el denominador no puede ser cero, pero aquí lo igualamos a cero. Es lo mismo que en el dominio, como en el, en la expresión de los números reales en donde el denominador no puede ser cero para resolver ecuaciones, pues yo digo, esto debe ser distinto de cero. Lo que busco aquí con observar lo puedo escribir como una ecuación o lo puedo escribir como una desigualdad diciendo diferente yo puedo decir aquí diferente de cero, ¿sí? Pero pues simplemente yo considero la ecuación del denominador, o sea, igualando a cero, e igualamos a cero es para mirar en dónde el valor del denominador se hace cero. Y observen que acá nos queda una ecuación lineal sencilla y digo que P es igual a 1. Y aquí de esa forma podemos decir que el dominio de esa función para la variable independiente son todos los números reales excepto el 1. Esperen, porque acá me quedó como valor absoluto, ¿no? Es donde yo quito solamente un elemento, y recuerden que la notación de conjunto, cuando vimos desigualdades en los números reales, pues se hace en términos de diferente a cuando yo tomo aquí como un corchete. Les digo todos los números reales excepto el 1, ¿cierto? Ahora, si contiene eso, siempre que mi expresión sea una cantidad racional o una expresión racional que involucra denominador, y sabemos que el denominador no puede ser cero. Entonces, como el denominador no puede ser cero, igualamos a cero, identificamos en dónde el denominador se hace cero para no tomar ese valor, ¿no?, en los números reales para el dominio. Por esa razón, el dominio van a ser los reales menos el 1, que es en donde el denominador se hace cero. Entonces yo puedo tener una ecuación cuadrática, resolver la ecuación cuadrática y que esos valores no hacen parte del dominio, ¿verdad? Ahora, que si tenemos una cantidad radical, por ejemplo, si tenemos esta expresión acá, ahora lo que uno hace es tomar, claro, ojo que yo puedo tener aquí una expresión cuadrática en la cantidad subradical. Pero aquí solamente me dice, no, miren que no importa este negativo. El que me interesa es la cantidad subradical. Es decir, que yo aquí mi cantidad subradical, en donde, repito, nuevamente aplicamos la teoría de los números reales. Y la teoría de los números reales nos dice que la cantidad subradical, cuando el índice es par, recuerden, les decía, ¿no? Cuando el índice es par, la, perdón, la cantidad subradical debe ser mayor o igual que cero. Estrictamente mayor, cero puede ser, ¿no? Estrictamente no puede ser, este cero.
Puede ser cero, sí, porque puedo sacar raíz cuadrada de cero. Entonces digo 3y menos 2 mayor o igual que cero. Y de aquí yo resuelvo la inecuación. Y observen que al resolver la inecuación, aquí en la solución de la inecuación, digo que y el 2, este 2 pasa a sumar y el 3 pasa a dividir. Al resolver esa inecuación, que es una inecuación sencilla, no es cuadrática, recuerden que si la inecuación es cuadrática deben buscar la factorización. Entonces y es mayor o igual que 2 tercios. Ya miramos si hay uno con forma cuadrática. Esto me está diciendo que el dominio de la función por la teoría de los números reales, observen que este menos no lo estoy teniendo en cuenta, ese menos ya lo tomo en cuenta en la gráfica, ¿de acuerdo? Cuando tome los valores de y, o sea, para estos valores de y, ¿cómo tomo f de y? ¿No? Entonces aquí mi variable independiente ahora es y. Por eso les dan algunos ejercicios acá en donde pues, se toman otro tipo de variables, no siempre X, ¿no? Aquí está en términos de U, ahorita que resolvimos ahorita en términos de P, aquí mi variable independiente es Y, para identificar que no siempre es X, ¿no? Que puedo hacer otro tipo de funciones en donde se toman distintas formas de la variable independiente, o se toman de distintas maneras, o se nombran de distintas maneras. Y mayor o igual que 2 tercios quiere decir que el dominio de esta función van a ser todos los números reales mayores e iguales que 2 tercios. Es decir, que si yo tomo el intervalo estaría diciendo que es desde 2 tercios hasta infinito, incluyendo el 2 tercios, porque recuerden que las desigualdades pues son intervalos y aquí diríamos que es 2 tercios hasta infinito, ¿verdad? Listo. Este sería el dominio de la función. Que sería el dominio de la función. Desde 2 tercios hasta infinito, que es la solución de la inecuación. Listo, entonces ahí para entrar, digamos, como en contexto en lo que quedamos la clase anterior, para entrar en el contexto de lo que quedamos. Pero miremos que en las funciones a trozos, o sea que podemos aquí tomar también funciones a trozos. Y esas funciones a trozos pues también me piden el dominio y el rango de la función. También me pueden pedir el dominio. El rango, lo que mencionaba la clase anterior, es que el rango se hace a partir de la gráfica o se determina a partir de la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá me dice determine el dominio de la función. Miren, voy a tomar a ver voy a tomar este 40. Me dice determine el dominio de la función. ¿Sí? Dominio de la función. Entonces, el dominio, observen lo siguiente. Aquí, a depender de cómo es mi expresión, y aquí qué pasó con el allá. Entonces, lo que estamos viendo es, digamos que aquí en el denominador, ¿no? O sea, que miren que acá me está diciendo, el dominio aquí está explícito. O sea, que aquí digamos que, ¿por qué digo que el dominio es explícito? Porque son, ¿qué valores de X podemos tomar? Y porque está lenta la... Entonces, el dominio de la función es mirar aquí en este trozo y en este trozo qué valores de X yo puedo tomar, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que son los menores que 2 y mayores iguales que 2. Ah, porque aquí estoy diciendo que el dominio van a ser todos los números reales. Dominio, todos los números reales. ¿Listo? ¿Por qué? Miren.
En este intervalo me dice los menores que 2. En este intervalo me dice mayores e iguales que 2. O sea, que aquí termina en 2 y aquí comienza en 2 hasta infinito y aquí viene desde menos infinito hasta 2. Me está diciendo, pues son todos los números reales. El dominio de todos los números reales. Ahora vamos a la forma de cada uno de los trozos y vemos si hay alguna restricción. Aquí yo diría que el denominador no puede ser 0 y estaría diciendo que debo quitar el 5, o sea que x no puede ser el 5 en este intervalo, pero como aquí son los menores que 2, el 5 no está incluido acá. ¿Ven? Que es en donde habría restricción para esta expresión en el primer trozo en este intervalo. Lo mismo para el segundo intervalo. La restricción, ¿cuál sería? Que x sea menos 5, porque el denominador me estaría dando 0 cuando x es menos 5. Pero el menos 5, como no está en este intervalo, ¿cierto? Al no estar en este intervalo, pues el dominio siguen siendo todos los números reales. Porque para estos valores de x, aquí nunca en el denominador le va a dar 0. Y aquí para estos valores de x en este trozo, esta expresión nunca le va a dar 0 en el denominador. Porque aquí me daría 0 en menos 5 y no está en este intervalo. Y aquí me daría 0 en 5 y no está en este intervalo. Por esa razón, estamos tomando que el dominio son todos los números reales para x. ¿Listo? Ahora veamos. ¿Cómo yo represento en GeoGebra estas expresiones o estas funciones a trozos? ¿Sí? Para que veamos que el dominio que nos muestra son todos los números reales. Voy aquí a GeoGebra y le digo, miren, recuerden, función a trozos. Yo como grafico función a trozos. Entonces yo le doy aquí la orden de función, ¿cierto? Mire, aquí me dice las diferentes opciones. Función extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Yo le doy esta opción, función. Aquí antes de la primera coma va lo que es la función, y le va indicando qué es lo que debe ir ingresando. Entonces aquí ingreso en la primera parte función y me dice es 1 sobre x menos 5. Sobre 5 menos x es el primer trozo, ¿no? Sobre 5 menos x es el primer trozo. Y me dice, ¿arranca en dónde? En menos infinito. Yo voy acá, acá está la notación de infinito, ¿dónde es que está acá? Es desde menos infinito hasta 2, ¿sí? Listo, hasta 2. Ahí estaría mi primera función en mi primer trozo, ¿cierto? Ya la arreglamos ahí. Ahora la otra función. O sea, que la grafica uno por partes, ¿no? Entonces nuevamente voy aquí a función, le digo función acá en donde toma extremo inferior del intervalo y extremo superior del intervalo, ¿sí? Ahí me está diciendo. Hay algo que aquí GeoGebra le dice a toma menor. Bueno, ya miro a ver si aquí le puedo cambiar a estrictamente menor. A ver cómo me da la gráfica acá. Ya miramos si aquí le puedo modificar. Ahora, 1 sobre x más 5, ¿no? Entonces, el otro trozo dice es 1 sobre x más 5. Igual, ¿no? Pues mire, extremo inferior del intervalo. Los mayores que... Entonces, extremo inferior del intervalo el 2, extremo superior del intervalo infinito, que está acá. Listo. Bien. Y ahí me la gráfica. Aquí es donde incluye al 2. En el primer, donde incluye al 2, aquí no. Entonces aquí voy a ver si yo le puedo cambiar aquí por el menor estricto. Vamos a ver. Sí, ahí le pude modificar a menor estricto. ¿Por qué no le puedo dejar menor igual y aquí menor? Porque aquí menor igual y aquí mayor igual, porque recuerden que no sería función, ¿no? Ojo, ¿cuál es el concepto de función? Donde a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen en el rango. Si yo en los dos extremos, voy aquí nuevamente aquí a la función para que me entiendan más fácil. Si yo aquí le tomo menor o igual, observen, si yo aquí digo menor o igual que 2, ¿sí? Si yo aquí tomo menor o igual que 2, en este primer intervalo del primer trozo, si yo le digo menor o igual que 2 acá,
Si acá yo digo, bueno, es menor o igual, no puedo, porque no sería función. Estamos hablando de función f de x y el concepto de función dice, para cada elemento x del dominio le corresponde una y solo una imagen en el rango. Si yo tomo el 2 acá, con menor o igual lo estoy incluyendo. Y además también lo incluyo acá, o sea, estaría diciendo que 2 tiene dos imágenes, tiene una imagen acá y tiene una imagen acá, lo cual estaría en contra del concepto de función. Por esa razón, solamente se toma en uno. Bien que fue posible modificar en GeoGebra, ¿no? En GeoGebra fue posible modificar, aquí yo lo cambié a menor estricto, ¿sí? Y al tomar menor estricto, pues acá, vemos acá, si yo puedo subirlo acá y ampliarlo acá. Quiero mirar si acá está llegando en 2, pero bueno, ahí parece que llega en 2, ya lo está tomando, ¿no? Entonces, si hacemos la prueba de la recta vertical, claro, ustedes aquí de la función saben, o sea, del concepto de función, uy, ¿qué pasó? Del concepto de función sabemos que aquí estaría tomando abierto en 2, ¿cierto? Que aquí estaría tomando abierto en 2 y que aquí lo está tomando cerrado. O sea, miren que acá sí está sobre, o sea, que aquí sí tiene que estar sobre el 2, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago la prueba de la recta vertical se estaría cortando en dos puntos con la curva de esa función a trozos, ¿de acuerdo? Por eso determinamos acá que en un valor sí lo incluyo y en el otro no lo incluyo. ¿De acuerdo? Entonces aquí me dice menor que 2, aquí mayor o igual que 2, o sea, desde 2 hasta infinito, ¿no? Entonces sería la forma de representar en GeoGebra. Entonces aquí ahora miremos el rango. Bueno, el rango, miren, si yo tomo aquí el rango de la función que es a partir de la geometría, aquí, a partir de la geometría, entonces yo observo qué está ocurriendo a partir del dominio de la función. Entonces miren que en el dominio de la función primero no está tocando la recta cero cuando yo voy para infinito, cuando voy para menos infinito, listo. Entonces si yo me muevo hacia la derecha, aquí va acercándose a la recta y igual a x, y igual a cero, se está acercando, pero nunca la va a tocar, ¿no? Nunca la va a tocar. Lo mismo si me acerco aquí, entonces yo voy para acá, voy para acá, voy para acá, voy para acá. Entonces observen que nunca va a tocar esta recta, ¿sí? Nunca la va a tocar. Nunca va a tocar al menos infinito y nunca va a tocar al infinito, ¿no? A la recta y igual a cero, no la va a tocar cuando yo voy para infinito o voy para menos infinito. O sea que el cálculo es aquí también interpretar, el cálculo es más interpretación de este tipo de curvas que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy al rango de la función, el rango de la función solamente está hasta acá, miren, cuando vale 2. Si yo supongo 2 acá, entonces ese 2 es aquí un tercio, ¿cierto? Cuando yo lo supongo acá, acá sería hasta un tercio, más o menos. Pero en un tercio no tiene imagen, ¿no? Observen, en un tercio no tiene imagen. El trozo en rojo es este, el trozo en amarillo es esta función, el otro trozo. O sea que en Y voy hasta este punto, pero recuerden que aquí es abierto. Recuerden que aquí es abierto, ¿no? Aquí es abierto y aquí es cerrado. Es quiere decir que el rango de la función iría desde este punto, ¿cierto? Este valor acá y este valor acá es el valor cuando x es 2, aquí si yo supongo 2. Entonces observen que si yo supongo 2 acá, para saber cuál es este punto, pero que es abierto. Entonces miren, si yo supongo 2, entonces si yo supongo 2 sería 1 sobre 5 menos 2. Esto sería un tercio, suponiendo el 2, ¿no? Porque no lo puedo incluir ahí. Eso me daría un tercio, es decir, que aquí es un tercio.
O sea que aquí en este punto acá, ¿cierto? Sería un tercio. O sea que aquí es un tercio. 0.3333, lo cual es lo que está dando ahí, ¿no? Entonces aquí es un tercio. Mire, si aquí es un tercio y aquí nunca va a tocar a cero, el rango de la función es lo que está ocurriendo en y. Entonces yo puedo aquí decir el rango de la función y está lento el... ¿Ustedes me están escuchando bien o se escucha entrecortado o algo? Se escucha bien, profe. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Es que aquí no sé, no está tomando bien. Está demorando el lápiz en escribir. El rango, el rango es que yo voy desde cero, ¿sí? Porque vimos que si yo voy para infinito, esta curva está acercándose a cero, pero no la va a tocar. Lo mismo si voy para menos infinito, esta curva pero no lo va a tocar. Entonces el rango es lo que ocurre en y. Entonces en y está ocurriendo algo desde acá hasta acá, ¿cierto? Este vendría a ser el rango. Sí, aquí está lento la orden de la página. Sí, entonces es lo que está ocurriendo, repito, desde acá hasta acá sería el rango. O sea que en y voy desde cero, que no lo toca, hasta un tercio, que tampoco lo toca. ¿Por qué? Porque aquí yo dibujé el círculo abierto, porque no lo incluye en mi función a trozos, ¿cierto? Mira, aquí dice menor que 2, entonces no lo está incluyendo. Aquí pareciera que lo incluyera, pero ojo, no hay imagen aquí en 2, que aquí dije menor que 2, y lo sabemos también de la forma de la función. Pero ¿de dónde saqué el un tercio? Suponiendo el 2 acá, suponiendo que lo incluya. Si lo supone que lo incluye, les dice un tercio, ¿no? Porque lo reemplazo. Si supongo el 2 acá, reemplazo y me queda un tercio. Es decir, que el rango iría desde cero hasta un tercio, porque es lo que me muestra la gráfica. Entonces el rango solamente va a ser a partir de la gráfica. Es un intervalo abierto en cero porque no lo incluye y es un intervalo abierto en un tercio. Pero ¿qué pasa con estos valores que están aquí en donde hay el salto? Pues esos valores sí tienen imagen, miren, ¿no? O sea, aquí digamos esto es imagen, esto es imagen, 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 o sea, porque estoy encontrando algo en esto en rojo, ¿no? Está por acá que es donde está en naranja también. ¿Ven? Pues para cada valor de x asigno un valor en y. Entonces miren que estos valores de x tienen imagen en y, estos valores tienen imagen. O sea que voy hasta donde, hasta un tercio, voy desde cero hasta un tercio, porque estos valores tienen imagen acá y tienen imagen acá, ¿no? Por acá estoy obteniendo que estos valores son imagen de un valor de x, estos valores son imagen de un valor de x. Por esa razón digo que voy desde cero hasta un tercio, o sea que es mirar la gráfica en su comportamiento lo que me da el dominio y el rango de la función, ¿de acuerdo? Eso está dependiendo, repito, de la forma de la función, si es una función a trozos, pero en mi función a trozos, pues el dominio está explícito, ¿sí? Es lo que me muestra, que el dominio está explícito siempre. No sé, hay aquí una lentitud en el sistema. Listo, entonces aquí vimos que el rango es desde cero hasta un tercio. Entonces es la otra forma de las funciones, ¿sí? Que si tenemos una función a trozos, pues cómo determinamos el dominio. Va a depender, repito, de cómo es mi expresión. No, aquí está lento esta vaina, no sé por qué. Por ejemplo, miren, el 39, que ya, pues vamos a explicarlo ahí, para no pasarlo allá, y lo podemos resolver. Miren aquí me dice, abierto sí puede ser en los dos, lo que no puede ser es cerrado en los dos extremos del intervalo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Que aquí me dice menor que, o sea, que va a ser abierto en 3 y aquí también va a ser abierto en 3. Lo que quiere decir es que el 3 no tiene imagen, porque no lo estoy incluyendo en ningún lado. O sea, que aquí en el que estamos haciendo, la imagen de 2 es un séptimo, porque aquí es donde incluye al 2, ¿verdad?
en lo que son las funciones a trozos. Las funciones a trozos son a partir de que yo tengo intervalos y en esos intervalos se divide en dos rectas o en una forma de recta, parábola, constante, ¿no? Entonces, para esta gráfica de función, observen que aquí no incluye al 0, aquí incluye al 0, aquí incluye al 2, aquí no lo incluye, ¿ven? Entonces es función, porque el extremo aquí en 0, donde finaliza este intervalo es 0, aquí comienza en 0, aquí termina, incluye el 2, aquí no lo incluye. Entonces, cada extremo de cada subintervalo contiene un número real. Miren que de acá, ¿cuál sería el dominio? Entonces, ¿quién me dice cuál sería el dominio en esta función? ¿Cuál sería el dominio acá? ¿Cuál sería el dominio de esa función? Entonces, está explícito, porque son qué valores puedo asignar en X. Aquí me está diciendo en X asigne valores desde -2 hasta 0, luego de 0 a 2 y luego de 2 hasta infinito. El dominio. Desde -2 hasta infinito positivo. Muy bien, desde -2 hasta infinito, incluyendo al -2, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí este primer intervalo arranca en -2 y este tercer intervalo del tercer trozo le dice que va desde 2 hasta infinito. Entonces estaríamos tomando un intervalo cerrado en -2 y hasta infinito. Ay, no sé qué pasa no sé qué pasa hoy con la aplicación, está lenta. Está lenta la aplicación hoy. ¿Qué pasa? Desde -2 hasta infinito, ¿no? Sin incluir incluyendo al -2. Sí, porque es lo que me muestra. Ahora, el rango, pues tendría que hacer la gráfica así como hicimos en el anterior. Ahora, igual en este dominio. ¿Cuál sería? Digo, menores que 3, entonces vengo desde menos infinito hasta 3 y aquí De arranco en menos 3. infinito Pero hasta observen que infinito. pero excepto ¿cuál? El 3. El 3, muy bien. ¿Por qué excepto el 3? Porque aquí en ninguno de los extremos lo está incluyendo. Muy bien, ¿no? Aquí mira que aquí incluye al -2, aquí incluye al 0, aquí está incluyendo al 2, o sea que incluye cada uno de los extremos. Pero observen que en este, en ninguno tiene menor o igual. Lo que me está diciendo es, ojo, vengo desde menos infinito hasta 3 abierto unido con 3 hasta infinito. Y, o sea, lo puedo escribir desde menos infinito hasta 3 abierto unido con 3 abierto hasta infinito. O simplemente puedo decir, el dominio son todos los números reales. No, yo no sé qué pasa. Pasa hoy. Todos los números reales excepto el 3. Todos los números reales excepto el 3. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no lo está incluyendo acá. Casi lo incluye, miren lo que estábamos viendo hace un momento y por eso el dominio son todos los números reales. Acá también lo incluye. ¿Listo? Ahora, yo puedo tener combinación de las expresiones en donde hay restricción. ¿Sí? Por ejemplo, este ejercicio. Aquí hay restricción para calcular el dominio de esta función. ¿Sí? Aquí hay restricción, miren. Aquí tenemos una restricción. Dos restricciones, perdón. Porque la cantidad subradical no me puede dar 0. Pues me tiene que dar mayor que 0. Bueno, va a ser este mejor. Va a ser este. Que aquí, para recordar algo de la teoría de los números reales. Bueno, este sí lo voy a llevar a la, a la pizarra. El dominio de la función acá. Aquí hay dos restricciones. O sea, las dos restricciones que tenemos
en las funciones de los números reales es cuando tengo una cantidad radical de índice par o cuando pertenece a un denominador. Aquí estoy usando las dos restricciones o estarían dadas las dos restricciones. ¿Por qué? Primero, mi variable independiente que es u está en un denominador y además está en una cantidad subradical de índice par. O sea, el denominador no puede ser cero. Es decir, que para el cálculo del dominio yo tengo que mirar que 3 menos 2 veces u, ¿sí? Hay algo que 3 menos 2 veces u, que es la cantidad subradical, debe ser estrictamente mayor que cero. O sea, no puede ser cero, porque el denominador no me puede dar cero. ¿Ven? Acá tenemos solución de inecuación, que ya vimos cómo se resuelven inecuaciones para u. Solución de inecuaciones para u. Este 3 pasa a restar, me queda menos 2 veces u mayor que menos 3, ¿cierto? Menos 2u mayor que menos 3. Ahora, recuerden, si tengo una inecuación variable negativa, multiplico por menos 1. Pero al multiplicar por menos 1, ¿qué pasa con la... Ay. Al multiplicar por menos 1, ¿qué pasa con el signo de la desigualdad? Cambia. Cambia. Cambia muy bien. Recuerden que es por propiedades de las inecuaciones. Si era mayor, pasa a ser menor. Menor que 3. Correcto. Ahora sí puedo pasar, ya mi variable me quedó positiva, cambiando el signo de la desigualdad. Ahora sí mi u lo puedo despejar y digo que u es menor que 3 medios. Listo. Recuerden que es de la desigualdad. ¿Por qué aquí lo tomé mayor estricto? Porque este denominador no puede ser cero. Entonces, como el denominador no puede ser cero, así mi cantidad sea una cantidad subradical, en donde puede ser cero, pero como está en un denominador, por eso lo tomé mayor estricto. O sea, inicialmente, si fuese solo el radical sin el denominador, pues ahí sí lo tomo mayor igual. ¿Sí? Lo tomé menor estricto porque en esta función pertenece a una cantidad subradical y además pertenece a un denominador. Acá ya podemos decir que el dominio de la función son todos los números reales menores que 3 medios, es decir, el intervalo desde menos infinito hasta 3 medios, en donde no puedo incluir el 3 medios, ¿cierto? Porque aquí me quedó menor estricto. Entonces, menor que 3 medios, porque en 3 medios además el denominador se estaría haciendo cero y no puede ser cero el denominador. Entonces, ese sería el dominio de la función. Para el rango, repito, pues ya ustedes van al plano cartesiano, represento gráficamente y miro cuánto me estaría dando el rango, es decir, cuánto estoy obteniendo ahí en Y los valores que asigno a partir de X. ¿Listo? Bueno. Entonces mira que las funciones, ahora en términos de aplicaciones, ya hemos visto algunas formas de aplicación en donde las funciones, pues evaluar en una función, pues va a depender, por ejemplo, aquí de esta función de costo, ¿cierto? Entonces mi función de costo, pues aquí ya puedo tener diferentes formas de la ecuación. Lo que vimos es, en las anteriores aplicaciones vimos que, pues, que es lineal, pero ahora mi función de costo puede ser cualquier función que cumpla la condición que a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen en el rango, ¿de acuerdo? Pero miren, si yo voy a la gráfica, vamos a graficarla primero, para entender algo. Que aquí yo solamente puedo tomar valores positivos. Uno diría, para esta función, si yo dijera, bueno, hablo de una función de costo, ¿cierto? Los valores de X deben ser siempre positivos, ¿cierto? O sea que aquí, pero ¿cuál es el dominio de la función? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí para el dominio de la función? Yo voy a la gráfica de la función 5000 más 6x más 0.02x cuadrado.
Entonces miremos acá, ¿qué nos da aquí en GeoGebra? Yo gráfico 5000, bueno, voy a quitar estas dos. 5000 más que fue, perdón, 5000 más 6x. Ay, 5000 más 6x. No, ya no me la deja. Toca borrar acá porque me tomó como un deslizador. 5000 más 6x más 0.002 x cuadrado, ¿cierto? 0.02 x cuadrado. Listo. Aquí no se ve, ¿por qué? Porque pues yo arranco en 5000, o sea que aquí debo buscar es qué está ocurriendo aquí en el primer cuadrante. Cuando yo asigno aquí también valores, entonces tengo que disminuirle aquí el valor para que me muestre la gráfica. Aquí disminuyo el valor para que me muestre la gráfica, inclusive tiene que ser más de, mírenla, ¿dónde está? De 5000, ¿sí ven? Miren, pues aquí. Ah, ya me muestra, miren la gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo del contexto del problema, ¿sí? Yo puedo hablar aquí de mi función de costo, y mi función de costo en el plano cartesiano está dependiendo solamente del primer cuadrante, o sea que solamente tendría que hablar acá en el primer cuadrante, ¿verdad? Aquí en este cuadrante. Miren que cuando x es 0 estoy en el punto de intersección acá, o sea, no puedo tomar estos valores, porque yo estoy hablando de mi función de costo de x unidades de producción, de cierto artículo. Entonces, si yo produzco X unidades de cierto artículo, pues no puedo tomar en este intervalo, porque estaría hablando de valores negativos en unidades. Entonces, debo tomar solamente estos valores positivos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, aquí yo digo, bueno, si esta es mi función de costo, reemplazo, ¿no? Vea que aquí puedo hacerlo, de pronto aquí aprovechando que estamos en una sesión virtual, en donde yo aquí puedo evaluar en GeoGebra, o sea, yo puedo comprobar, puedo verificar. ¿Qué es evaluar en la función? Mire, evalúe el costo de producir 1000 unidades por semana. Entonces, yo aquí en GeoGebra lo puedo hacer, mire. Yo digo H, yo le digo, calcúleme H de 1000, mire, H de 1000, 1, 2, 3, listo. Ah, me da el valor ahí, mire, 13.000. Pero ¿qué es cómo lo hacen ustedes manualmente? Porque en el parcial obviamente ustedes dicen, bueno, ¿cómo yo hago aquí manualmente la representación? O que me da 13.000, pues es simplemente yo voy aquí a la función y digo costo, el costo, o sea, de producir aquí, perdón, aquí de producir, entonces digo aquí el costo, digo es el costo de producir 1000 unidades, o sea que ahí el programa GeoGebra pues lo está haciendo implícitamente, ¿no? Está haciendo el cálculo directo. Entonces costo de 1000 es 5000, listo, entonces aquí yo comienzo a reemplazar, digo 5000 más 6 por 1000, ¿cierto? Más 0.02, y ahí ya pues ustedes hacen es cálculos, 0.02 x al cuadrado, o sea, 1000 al cuadrado. Entonces, es evaluar en una función, ¿sí? Entonces, evaluamos en la función, miren. Y si evaluamos, aquí ya hacer operaciones, le damos al cuadrado, multiplicamos por 0.2, 6 por 1000, más 5000, y eso nos da 13.000, que es lo que nos arrojó ahí en GeoGebra. ¿Ven? 2500, lo mismo. Entonces, es lo mismo que C de 2500 y hacemos el mismo procedimiento. Entonces, el C de 2500 es que ahora yo reemplazo acá en GeoGebra, digo, bueno, pues es reemplazar en el valor de X, pero acá como tiene mi función H la definió de esa forma, o sea, la tomó de esa forma, pues yo digo aquí H, evalúeme H en 2500 unidades, entonces, bueno, 32.500. Entonces en 2500 aquí va 32.500. A ver, es este punto, ¿sí ven? 2500, listo, 32.500. Entonces ese es H de 2500. Y la gráfica, pues digamos que yo, en términos de aplicación, yo tendría que mirar, de acuerdo al contexto, pues solamente representaría este intervalo, esta gráfica, ¿no? Aquí me está mostrando que bueno, que aquí vas para infinito, miren, ¿no? Ah, claro.
que yo puedo aquí producir, ¿ya? Puedo seguir produciendo unidades, produciendo unidades, ¿sí? Listo. Entonces, al producir unidades X, el dominio de la función, entonces va a depender aquí, yo diría, son todos los, profe, son todos los números reales porque puedo asignar cualquier valor de X. Ojo, estamos en el contexto de un problema de aplicación. Entonces, de acuerdo al contexto del problema de aplicación, estoy hablando de unidades para producir. Entonces, yo no produzco menos 1000 unidades, ¿no? Produzco 0, produzco 1, 2, 3, etcétera, etcétera, 1000, 2000, 3000, 4000, etcétera, etcétera. O sea que aquí el dominio de la función va a depender del contexto del problema, que en este caso sería desde 0 hasta infinito, ¿de acuerdo? Así obtenemos que h de 2500 es 32500. Listo. Entonces, bueno, aquí lo mismo, ¿no? Yo reemplazo y pues voy a obtener que al hacer los cálculos esto es 32500. Listo. Ahora, ninguna unidad. ¿Qué quiere decir ninguna unidad? Pues ¿de qué? De 0. Cuando x es 0, entonces 0 acá en x se anula. 0 acá en x se anula, que es 0.002 por 0, 0. ¿Qué me queda? 5000. Es donde divide, en donde comienza el movimiento de la función de costo, ¿cierto? O sea, que en donde comienza, claro, estos vendrían a ser los costos fijos, ¿cierto? Porque son 5000, o sea, que sin producir yo tengo costos en la producción, claro que sí tengo costos en la producción, sin producir ninguna unidad. ¿Por qué? Porque hay algunos costos fijos. Entonces, esos costos fijos sería aquí cuando es 0, miren, ¿sí ven? Entonces, sería 5000, ahí es donde arranca. ¿Y qué se representa? Si no estoy produciendo nada, porque aquí me da 5000, que sería el punto de corte con el eje Y. Cuando X es 0, encuentro el punto de corte en el eje Y. Que ese era un punto del parcial, ¿recuerdan? Era para la recta encontrar los puntos de intersección con el eje, con cada uno de los ejes. Pues era hacer, luego de tener la ecuación de la recta, pues era tomar el punto de corte en Y, me lo daba la ecuación, claro, que es el punto B en la forma Y igual a mx más b. Pero el otro punto con el de corte con el eje, pues era hacer la otra variable, o sea, hacer la variable y0 y despejar x, ¿no? Y obtenían el punto de intersección con los ejes. Ese era un punto del parcial. Aquí en el contexto del problema, ese punto de intersección en el tema, en el contexto de este problema de aplicación de la función de costo, ese 5000, pues lo que me está representando vendría a ser los costos fijos, ¿cierto? Porque es en donde, digamos, la función de costo corta con el eje de las X y en donde, repito, aquí no tengo en cuenta el otro cuadrante más que el cuadrante solamente 1, que es en donde me dan valores positivos tanto para el número de unidades como el costo de producción, ¿cierto? Lo mismo acá, miren, entonces yo puedo tomar mi función, esta función de costo, reemplazar aquí lo mismo, ¿cierto? Miremos en una, pues lo mismo. Aquí miren, este fue de un parcial, contaminación atmosférica. Aquí me dice que el tiempo T es en 0, aquí, bueno, no sé si miramos ese. Para la contaminación atmosférica, sí, hagamos que este fue un parcial y ahí generó, algunos estudiantes generó duda este ejercicio del parcial. Bueno, dice que es contaminación atmosférica, está dada por esta ecuación, ¿sí? Aquí será que me queda espacio, no, hagámoslo aquí en una página nueva. Listo. Entonces me dice, con T igual a 0 que corresponde a las 6 de la mañana. O sea que aquí ya se evalúa, ¿no? Entonces, 6 de la mañana sería acá, miren. T igual a 16 es las 10 pm. O sea que aquí voy de 6 de la mañana a 10 pm. Pero miren que acá no está incluyendo el 10 pm, ¿cierto? Bueno, dice haga la gráfica de esta función y cuáles son los niveles de contaminación a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 pm y a las 8 pm. Aquí primero, antes de hacer la gráfica, pues la gráfica la podemos hacer ahí en GeoGebra. Miramos 2 más 4t entre 0 y 2, 6 más 2t entre 2 y 4.
Pero miremos acá que es que en t igual a 0 es correspondiente a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, esto es clave, esta es la teoría clave. Y me dice 16 es 10 pm, o sea, este 16, ahí. Este 16 es que aquí finaliza a las 10 de la noche. O sea, este 16 es 10 pm. Y aquí este 0 es 6 de la mañana, o sea, este 0 es 6 am. ¿Cierto? Me dice, haga cuáles son los niveles de contaminación a las 8 de la mañana. Entonces, a las 8 de la mañana, si el 0 es 6 de la mañana, 7 de la mañana es ¿cuánto? ¿Qué valor de T? 1. 1. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Ah, dijimos 1. 8 de la mañana. 2. 2. Muy bien, entonces 8 de la mañana. Entonces cuando T es igual a 2, es 8 de la mañana. Listo, 8 am. ¿Cierto? Entonces es relacionar aquí la variable. Que esto les costó en el parcial. Yo me di cuenta que esto les costó en el parcial analizar. Pero pues es simple interpretación del enunciado del problema y lo que me da la función, miren, ¿no? Entonces respecto a T, que me representa T igual a 2, 8 de la mañana. Pero miren que aquí es función, ¿no? Entonces acá yo digo, acá no incluyo al 2, el 2 lo estoy incluyendo acá, miren. Si el 2 lo incluyo acá, acá es donde yo reemplazo. Entonces si T es 2, hallo P de 2, ¿sí? La P aquí me queda aquí. P de 2, ¿cierto? P de 2 es en este trozo, porque ahí es donde incluye al 2. Es decir, aquí es donde incluyo al 2, aquí es donde voy a evaluar. O sea que P de 2 sería 6 más 2 por 2. Eso me daría 10. Listo. 2 por 2, 4, va a ser 10. 10, listo. Entonces ya está, en el P2 sería, T igual a 2 sería 8 de la mañana. Entonces yo debo mirar si el 2 representa 8 de la mañana, ¿en dónde estoy incluyendo al 2? ¿Sí ven? Porque es que aquí no lo incluyo, acá lo incluyo. Entonces es función, porque no puedo incluirlo en los dos. ¿Sí ven? Hasta los modelos matemáticos pues relacionan el concepto de función. Listo. Ahora me dice... para ti, ¿cuáles son los niveles de contaminación? 12 del día. 12 del día. Entonces aquí vamos. 6. Sería en t igual a 6, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, señor. T igual a 6 sería 12, muy bien. T igual a 6 es. El t igual a 6 me da 12 meridianos, ¿sí? Creo que es lo que me pide. 12 del día, pues 12 meridianos. Listo. 12M. No AM, 12M. Entonces yo voy aquí a mi curva y digo, ¿dónde estoy incluyendo al 6? En este intervalo, ¿cierto? Aquí es donde está t igual a 6, que es en donde me representa las 12 del mediodía. Digo, 12 meridiano. Entonces es evaluar P de 6. Voy a mi función y miro P de 6. ¿En dónde está 6? En este intervalo. Entonces 6 está en este intervalo. Como 6 está en este intervalo, me dice que la función es siempre 14. O sea que aquí el valor es 14. Listo. Y 8 pm. ¿Qué? Perdón. 6 pm. Si estas son las 10 pm, ¿cierto? 14 sería las 8 pm, 12 sería 6 pm, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, porque de 6 a 6 hay 12 horas. Ajá, muy bien, listo. Entonces 12. Es decir, que cuando t es igual a 12, continuando ahí con la misma, digamos, secuencia, cuando t es igual a 12, representa las 6 pm. Las 6 pm. Es decir, que yo necesito encontrar la contaminación atmosférica cuando T es 12. Cuando T es 12,
estoy evaluando en esta, no, porque aquí no lo incluye, evalúo es en este trozo, porque aquí es donde incluye al 12. P de 12 vendría a ser 50 menos 3 por 12, que es igual a 14. ¿Sí? Sería 50 menos 36, 14, ¿cierto? Ah, profe, pero es válido que aquí sea 14 y que aquí sea 14, sí, porque esto es una función en donde aquí termina en 14, pero aquí comienza en 14, empieza a aumentar ahí, ¿no? O sea, finaliza ahí. ¿Listo? Ahora, 8 de la 8 pm, entonces es cuando t es igual a 14. Cuando t es igual a 14, porque si en 16 son las 10 pm, pues 2 menos me daría 8 pm. Entonces, en T14 sería 8 pm. Listo. ¿En dónde estoy incluyendo el 14? En este trozo, es decir, que es P de 14. Entonces, encontramos el P de 14. P de 14 es 50 menos 3 por 14. ¿Cuánto me da? Ahí ustedes colaboran, por favor. 4 por 3, 12, 48. Sí, señor. 8, ¿cierto? Listo. Entonces miren que es lógico, porque de acuerdo al estudio de la recta, esto va a ser una recta con pendiente positiva, pendiente 4 positiva. Esta es una recta pendiente positiva también, que es 2. Esta es una recta horizontal, porque me dice que es 14. Y esta es una recta con pendiente negativa, por eso aquí disminuyó, miren. ¿Sí? Y es lógico, ¿no? Pues en la noche se supone que si es de una ciudad varía de esa forma, pues en el día es más contaminación que en la noche, lo cual es lógico que aquí entre este horario pues disminuya la contaminación atmosférica, lo cual el modelo también es lógico respecto, digamos, al contexto del problema, ¿cierto? Muy bien, ahora me dice represente gráficamente. La representación es que yo llevo eso a, bueno, lo puedo hacer en GeoGebra y miremos en GeoGebra cómo nos queda, ¿no? Estamos viendo ahí en GeoGebra, va de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 12, ¿cierto? Miramos a ver. A ver, 2 más 4t, 6 más 2t, alguien que lo escriba ahí, porfa, y me lo vaya dando aquí para yo irlo representando en GeoGebra, por favor, si lo tienen ahí. Entonces, 2 más 4t de 0 a 2. 2 más 4t de 0 a 2. Yo voy acá. Voy a dar aquí uno nuevo para que. Nuevo. Descartar. Entonces recuerden, ¿no? Yo digo aquí función. Función, aquí función con extremo inferior, extremo superior, función. Profe, se le 2 paró la pantalla. más 4t. Bueno, vemos si me lo grafica. 2 más 4t. ¿De cuánto era? ¿De qué? De 0 De a 0 2. a 2. De 0 a 2. Extremo inferior 0, extremo superior 2. Listo. Ah, no, me toca cambiarle aquí la variable x, x. No le puedo dar aquí en términos de t porque lo toma como Profe, deslizador. profe, qué pena, la pantalla se le congeló. ¿Cómo? Se le congeló la pantalla. Uy, ahí no están viendo GeoGebra, ¿no? No, señor, estamos viendo el tablero, la tabla. Yo sí la veo. Ahí entonces soy yo, qué pena. Vale. Listo, entonces 2 más 4x de 0 a 2. Aquí voy a quitar el 2. Aquí, digamos, es de menor que 2 acá. Entonces acá lo quito y digo menor estricto, enter, listo. Pues ahí pareciera que lo quitara, pero no. Bueno, vamos aquí a ver. Ya tengo el primer trozo, ¿no? Siguiente trozo, alguien, porfa. 6
más 2x Sí, 2x, porque acá nos toca en términos de 2x x. de Extremo 2 a inferior 4. de 2, extremo superior 4, enter. Aquí le quito el 4 y digo menor que 4, menor estricto. X menor que 4, enter. Listo. Es una recta. Miren, alguien en el parcial alguien me lo graficó aquí como curva. No puede ser curva porque en este intervalo usted debe identificar que es una recta. En este intervalo también identifica que es una recta. ¿Sí? El siguiente es ¿qué? 14. Sí, señor. 14, ¿cierto? Bueno, función 14 de 4 A A 12. 12. a 12, ¿cierto? De 4 a 12. Aquí quito el 12, le digo que sea menor estricto. Listo. Debe que ahí me va uniendo los puntos, ¿no? ¿Sí? O sea que ahí es constante, miren. O sea que en este intervalo la contaminación es constante. En este intervalo pues es creciente, en este intervalo es creciente. Pero miren que crece, ¿cuál crece más rápido? Este primer intervalo, ¿cierto? De las 6 de la mañana al 2, o sea, de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, es creciente. Luego decrece un poquito, luego es constante y luego va a decrecer, que es por el estudio de las rectas. Sabes que a veces digamos que resolvemos los ejercicios, pero no tenemos en cuenta la teoría que ya hemos visto, la teoría que ya se tiene previa. Sí, a veces no la relación. Función, ¿en donde tomo? Función, a ver, ¿recuerdan porfa el último intervalo? 50 menos 3x. ¿Cómo? 50 menos 3x 50 menos 3x. de 12 a 16. De 12 a 16. Listo, aquí me dice que el 16 no lo incluya. Pues bueno, vamos a escribirlo así como está ya. Bueno, 16. Listo. Entonces, claro, miren que el modelo representa aquí en el parcial algunos no me dibuja. Miren que la representación gráfica pues va a depender de, miren que en lo que nos dio analíticamente en 12, aquí lo que nos dio ¿en qué? ¿Esto era en qué? En 12 evaluamos acá. Acá fue en 6, ¿cierto? Cuando t era igual a 6 evaluamos acá. Entonces miren que aquí es constante, pero miren que se unen los puntos. Claro, viene aquí creciendo, que en este intervalo crece más rápido que en este intervalo. Sigue siendo recta, aquí es constante en este intervalo de tiempo. Y aquí vuelve a disminuir. Miren, ¿cierto? O sea que aquí decrece. En este tiempo es decreciente. Si ven, relacionado con el modelo, la representación pues vendría a ser también coherente respecto al problema. ¿Sí? Que la contaminación aquí es creciente, ¿sí? Y de acuerdo a la pendiente, esta pendiente va a ser mayor que esta. Eso lo muestra la gráfica. ¿Cómo? Que recuerden que si la pendiente es mayor que cero, es creciente. Si la pendiente es mayor que eso, es creciente. Pero aquí, por la inclinación de la recta, que es también la pendiente, alguien lo decía en clase, la pendiente es la inclinación de la recta. Entonces, esta pendiente, olviden que esta recta crece más rápido que esta recta, porque esta recta está más inclinada, ¿cierto? Y esta está menos inclinada, luego se toma constante y aquí empieza a decrecer, porque tendría esta una pendiente negativa. ¿De acuerdo? Entonces, miren que relaciona todo respecto al enunciado del problema, es coherente con el problema. ¿Listo? Bueno. Ahora, miremos esto en donde vamos a necesitar más adelante escribir una ecuación en términos de una de las variables, ¿sí? Si el costo de producir con unidades es este, entonces exprese la utilidad, miren, entonces acá tenemos la utilidad como una función de
la demanda X y una función el precio P. Claro, esto consiste en escribir, digamos, una forma de la función en términos de otra ecuación. O sea, en términos de una de las variables, mejor dicho. Entonces, miremos acá este. Ah, no, bueno, era en la otra página mejor. Una página nueva. Listo. Ya miren acá, esto creo que esto también fue, bueno, miremos, ¿no? Entonces acá son aplicaciones de funciones. Entonces dice, la ecuación de demanda de producto de una compañía es 2P más 3X igual a 16, en donde X unidades pueden venderse al precio de P dólares cada una. Si el costo de producir X unidades es 100 más 2X, observen aquí, la ecuación de costo aquí me la están dando que es lineal. Entonces recuerden, ¿no? Mi función de costo, mi ecuación de costo en términos de X, mi ecuación de costo en términos de X, que es el número de unidades, es 100, en donde ya vimos este tipo de modelo, donde me habla de que ese 100 me representa costos fijos y 2 dólares por unidad, ¿cierto? Que me dice que P dólares, ¿sí? Listo. Si el costo de producir X unidades exprese la utilidad como una función de la demanda X y del precio P, ¿listo? Entonces, de la demanda X. Quiere decir que la utilidad es igual a ingresos menos los costos, ¿cierto? Pero ¿a qué es igual los ingresos? P por X, ¿cierto? Entonces, el ingreso, primero necesito la ecuación de ingreso. O sea, que puede ser en términos, el ingreso en términos de X o puede ser en términos de P, ¿de acuerdo? Ojo. Como primero me voy a determinar como una función, la utilidad como función de X, o sea, que me quede en términos de X y que además me quede en términos de P. Bueno, claro que aquí la demanda X sería el número de unidades X, ¿no? Bueno, X unidades, que dice que en términos de la demanda X, bueno, sí, la demanda X, ¿no? El ingreso es igual a precio por unidad, ¿cierto? Precio por unidad. Ese es el ingreso. Entonces, recuerden, esta es mi ecuación de costo, esta es mi ecuación de ingreso. Listo. Entonces necesito mi ecuación de ingreso. Como voy a determinar, ojo, la ecuación de costo ya la tengo en términos de X. Ahora, mi ecuación de ingreso la debo escribir en términos de X. Pero ¿qué pasa? Que de la ecuación de demanda, entonces digo, como la ecuación de demanda es 2P más 3X igual a 16, ¿cierto? 2X más 3X igual a 16. Voy a resolver A, o sea que me tiene que quedar en términos de X, ¿de acuerdo? Si me debe quedar en términos de X, ya mi ecuación de costo está en términos de X. Ahora, mi ecuación de ingreso debe estar en términos de X, es decir, que esta P la puedo escribir en términos de X. Yo de acá despejo P, que me quede en términos de X, va a ser 16 menos 3X. El 2 pasa a dividir, o sea que P es igual a 8 porque el 2 divide aquí y divide aquí, entonces menos 3 medios de X. ¿Listo? Ya tengo P en términos de X. Es decir, que mi ecuación de ingreso en términos de X, mi ecuación de ingreso en términos de X es, permítanme un segundo. Mi ecuación de ingreso en términos de X es P por X, pero P es 8, entonces P por X, ¿no? Ecuación de ingreso es P por X. Yo necesito que me quede en términos de X, o sea que P lo cambio en términos de X como 8 menos 3 medios de X, que de la ecuación de demanda se deduce que es 8 menos 3 medios de X multiplicado por X, ¿cierto? Entonces, si yo distribuyo
o hago propiedad distributiva, me da 8x al multiplicar término a término, menos 3 medios de x cuadrado, ¿cierto? Listo. Ahora la utilidad. Ahí solamente encontramos la ecuación de ingreso. Ahora la utilidad en términos de x, que es lo que queremos, exprese la utilidad U en términos de x y del precio P. Entonces la utilidad es ingreso menos los costos. O sea que en nuestro caso, ingresos que nos dio en términos de x como 8x menos 3 medios de x cuadrado, ¿cierto? Le quito la ecuación de costo. La ecuación de costo en términos de x es 100 más 2x, ¿verdad? Resuelvo, o sea, reducimos términos semejantes. Bueno, pero primero quito el paréntesis si quieren. 8x menos 3 medios de x cuadrado menos 100 más por menos da menos 2x, ¿verdad? Listo. Menos 2x. Reducimos términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes? El 8x con el menos 2x que nos queda 6x. Entonces mi ecuación de costo nos queda 6x. Bueno, voy a ordenarlo en forma descendente. 3 medios de x cuadrado más 6x menos 100. Listo. Entonces ya tengo mi ecuación de utilidad en términos de x. Listo. Esta es mi ecuación de utilidad en términos de x. Entonces, esta sería la parte A, que es mi utilidad en términos de x. Listo. Ahora, la utilidad en términos de P. Desde la ecuación de demanda en términos de P, ahora en la ecuación de demanda yo voy a resolver para, bueno, una página nueva. Entonces, ¿cómo es mi ecuación de 2P más 3X igual a 16? Entonces, 2P más 3X igual a 16. Sí, así es. 2P más 3X igual a 16. Listo. Entonces, nuevamente. Ahora, pero ¿qué pasa? Que mi ecuación de costo está en términos de X, la debo dar en términos de P. O sea, lo mismo. Observen que aquí yo de acá puedo despejar X en términos de P. Ahora es 3X igual a 16. Ok, aquí vamos a resolver la parte B. Porque ahora es escribir en términos de P. Entonces 3X igual a 16 menos 2P. X es igual a 16 tercios menos 2 tercios de P, ¿cierto? Listo. 16 tercios menos 2 tercios de P. Ya está X en términos de P, pero aquí, ahora necesito mi ecuación de costo en términos de P. Pero mi ecuación de costo es 100 más 2X. Entonces mi ecuación de costo es 100 más 2X. ¿Cierto? Mi ecuación de costo es 100 más 2X. Listo. Como debe estar en términos de P. Entonces mi ecuación de costo en términos de P es que ahora aquí voy en mi ecuación de costo, o sea, voy a reemplazar aquí en la ecuación de costo 100 más 2 por X, pero X en términos de P es 16 tercios menos 2 tercios P. Costo es igual a 100, bueno, ahí ya es hacer operaciones, 32 tercios menos 2 tercios P, ¿cierto? Listo. Reducimos acá términos semejantes, entonces me daría 100 más 32 tercios, que son los que son términos semejantes. Entonces nos queda menos 2 tercios de P, o bueno, 100 son 300, ¿qué? 332 tercios, ¿cierto? Me daría 332 tercios. Menos 2 tercios de P. Listo. Ya tengo mi ecuación de costo en términos de P.
porque reemplazamos de la ecuación de demanda en términos de P el valor de X. Y ahora la ecuación de ingreso, que es igual a P por X, ¿cierto? Ahora ya no reemplazo X, ya no reemplazo P, sino reemplazo X, que X en términos de P es esto. O sea que aquí también reemplazamos en la ecuación de costo, pero reemplazamos también en la ecuación de ingreso. Entonces en la ecuación de ingreso, ahora voy a reemplazar X en términos de P, que es 16 tercios menos 2 tercios de P. ¿Ven? Listo. Ahora me quedas en términos de P. Mi ecuación de ingreso en términos de P es aquí por propiedad distributiva, 16 tercios P menos 2 tercios P cuadrado. 2 tercios de P cuadrado. Listo. Ya tengo entonces mi ecuación de ingreso en términos de P, tengo mi ecuación de costo en términos de P, ahora mi ecuación utilidad. Utilidad es ingresos menos costos, lo mismo. Ingreso en términos de P resultó 16 tercios menos 2 tercios de P cuadrado, mi ecuación de ingreso. Miren, mi ecuación de costo, pero en términos de P, que nos quedó menos 332 tercios, ¿cierto? Menos 2 tercios de P. Mi ecuación en términos de P. Y aquí ya resolver, digo 16 tercios menos 2 tercios P cuadrado menos 332 tercios, quito paréntesis primero, menos por menos da más, 2 tercios de P. Reducimos términos semejantes, solamente puedo resolver este, bueno, y lo organizo en forma descendente, entonces menos 2 tercios P cuadrado. Estos dos son semejantes, 16 tercios menos 332 tercios, 300 menos 316 tercios. Y este 2 tercios de P queda igual, entonces más 2 tercios de P menos 316 tercios. ¿De dónde el 316 tercios? De restar 16 tercios menos 332 tercios. Y esta sería entonces la parte B. Ecuación, mire, utilidad en términos de P, ecuación utilidad en términos de X. ¿Ven? Entonces, ¿cómo interpretar? Porque es que nos dan todo, pero ¿qué quiere decir en términos de la demanda de X? Pues que mi ecuación utilidad me queda en términos de X, en donde tenemos la ecuación de demanda y la ecuación de costo en términos de X, y hallamos la ecuación de ingreso en términos de X. Ahora, si me piden en términos de P de la ecuación de demanda, ahora podemos escribir X en términos de P, sustituir en la ecuación de costo, aquí necesitamos sustituir en la ecuación de costo también, ¿no? Ecuación de costo en términos de P, ecuación de ingreso en términos de P, usando la ecuación de demanda, y luego hacemos o encontramos la ecuación utilidad en términos de P. ¿Listo? ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Bueno, listo, muchachos. Entonces, la otra semana creo que ya nos vemos presencial para poderles entregar las notas el miércoles.